de la tenencia de armas y el uso en el caso de que algún individuo, algún delincuente, alguien entre a tu propiedad y no puedas defenderte. No sé si Javier, puedes comenzar tú con Mario. Mario, ¿nos escuchas bien? Sí, perfecto. Perfecto. Javier, entonces, arrancamos contigo. Listo, listo. Gracias, Eduardo, y buenos días, doctor Mario Velázquez, que está con nosotros. Siempre es un gusto, grato saber que tenemos su opinión jurídica desde el ámbito que siempre lo vamos a requerir. Y sí, es este artículo 33 del Código Orgánico Integral Penal Legítima Defensa. Yo en su momento, en estos días, decíamos en el programa, doctor Velázquez, de cómo actuar en caso de ingresar una persona a mi vivienda y yo tengo un arma, ¿puedo o no puedo disparar? Si es una legítima defensa el que yo pueda disparar cuando encuentre un extraño en mi vivienda o en mi local o en mi restaurante, etcétera, o hay que reformar ese artículo 33 del Código Orgánico Integral Penal, doctor Velázquez. Si estoy equivocado, corríjanme, porque la idea es que los televidentes y nuestros oyentes también tengan una visión clara de qué es lo que significa esta legítima defensa, doctor. Buen día. Buenos días con todos, Javier. Empiezo por saludar a Ramiro. Conocía de su cumpleaños ayer por un querido amigo de él que es mi vecino, don David Castro Alarcón, y me dijo que estaba alborozado de poder celebrar el día de hoy con él su cumpleaños. Entiendo que tendrán alguna celebración especial de amigos tan cercanos. Luego, yendo al tema que me comenta Javier, he seguido las entrevistas que usted ha realizado en torno a este tema, y sin decir que me extraña que exista polémica sobre este tema, pero bueno, vamos a discutirlo, para eso estamos invitados. A ver, yo sostengo aquí, y lo digo con toda tranquilidad, sin ambajes, sin duda alguna, que si una persona invade tu domicilio, tú tienes plena capacidad de actuar. Este detalle casuístico de si es que tienes que actuar con una pistola, con un cuchillo, con un palo, da igual. Lo importante es que tú tienes que repeler en ese momento el ataque. Es de presumir que dada la violencia que vivimos hoy en día y que la podemos apreciar a través de la televisión y aquello que no se ve en televisión a través de las redes sociales, que son actos descarnados, yo creo que nadie frente a un ataque a un domicilio va a salir en una posición pacífica. La posición es la única que cabe, que es la de responder y respaldar tu hogar y básicamente a tu familia. Si eso implica tener que actuar con la fortaleza que corresponde y tienes que disparar un arma, yo creo que existe, y lo proclamo claramente así, legítima defensa. Quiero para sostener mi tesis ir específicamente al artículo materia de la discusión, y quiero hacerles caer en cuenta en una particularidad. Yo creo que el artículo lo conocemos más o menos todos, pero si quieres lo puedo destacar, pero aquí hay una parte importante que está en la tercera línea, en la tercera línea de la descripción punitiva. Bueno, en este caso no es punitiva porque es una norma que excluye la antijuricidad. Básicamente, y dice, cualquier persona que actúe en defensa de cualquier derecho. Es decir, si nos dice que es cualquier derecho, y por cierto, es propio o ajeno, eso además porque esto implica que hay la legítima defensa también de terceros, algo que no se ha discutido mucho, pero que aplica. Es decir, si mañana yo veo, soy su vecino y encuentro que hay un grupo de personas que están atacando su domicilio, Javier, yo también puedo participar repeliendo ese ataque sin estar necesariamente dentro de su casa. Entonces, cuando hablo de los derechos, tengo que remitirme necesariamente a la Constitución y busco, pues, cuáles son esos derechos que de forma general describe el artículo 33. Y me voy al artículo, al 6622 de la Constitución, y en él vamos a encontrar el derecho a la inviolabilidad del domicilio. O sea, creo que queda plenamente claro que el violentamiento de un domicilio es parte de un derecho que tengo que defender. Consecuentemente, la forma en la que lo defienda, eso es otra cosa. Y eso es una causa que está aquí indicada como legítima defensa. Entonces, yo no sé por qué le hemos dado tanta vuelta. Ahora, si usted me dice que sería oportuno que exista una descripción un poco más amplia, estoy de acuerdo. Conociendo nuestro país, conociendo nuestro sistema judicial, sería válido. Y a esto quiero agregar que ayer tuve el gusto de escuchar a un colega y un amigo al que le tengo mucho aprecio y por supuesto respeto profesional, como es Carlos Luis Sánchez. Y en una de las preguntas que se le decía a él es, bueno, ¿y qué pasa si alguien
lo toman detenido en estas condiciones. Es natural, es una persona, hay un muerto en definitiva, hay que investigar qué pasó con el muerto y hasta tanto tienes que estar temporalmente detenido. Yo lo que proclamaría aquí es que debe existir, si es que vamos a ir a la ampliación de esta descripción del artículo 33, yo consideraría que sería oportuno que la reforma vaya en el sentido de que una persona que actúa en el marco de la legítima defensa no debería purgar cárcel en la etapa previa, o sea, en la etapa, digamos, que creo que es lo que va a satisfacer a todos, ¿no? Es decir, durante la investigación, durante la instrucción, solo cuando existe una sentencia, únicamente cuando existe ella y pudiendo tomar todos los medios o medidas cautelares que no sea la prisión, creería yo que eso daría mucho más tranquilidad a la persona, a la familia y a su desarrollo, por supuesto, eventualmente empresarial o profesional, que se vería limitado si es que mañana te detienen en esas condiciones. Claro, esa era la inquietud, doctor Velázquez, porque si yo disparo y le preguntábamos a algunos analistas, y por eso la pregunta era para usted también, hoy que lo tenemos como invitado, es que no puede ser si estoy aplicando el artículo de legítima defensa, ¿por qué? Al disparar me tienen que llevar preso hasta que me hagan la investigación o que si un juez probo reconozca el artículo 33 y con este argumento que usted señala que yo no lo conocía del artículo 66 literal 22, entonces con más razón para no ir preso yo porque defendí mi hogar, defendí mi integridad, defendí mi familia o defendí en el restaurante a las clientes, etcétera, no puedo ir preso. Entonces, y perdónenme, doctor Velázquez, que sea muy efusivo, pero es que a veces uno que no entiende a veces cuestiones jurídicas dice, bueno, si aquí está escrito, ¿por qué tengo que ir preso? Me pongo en el plano del común ciudadano, doctor Velázquez. Bueno, todos somos comunes, pues, mi querido No, es que Javier. ustedes conocen el derecho, doctor, entonces uno que no Está conoce, bien. o la ciudadanía. Yo lo que quiero decirles es decir, desarrollemos armónica y lógicamente ese artículo, ¿no es verdad? Ahora, estamos abocados a una circunstancia que el presidente ha dado apertura y esta tiene que ver con el hecho de la tenencia y el porte de armas. Lo que voy a decir me va a crear más de un problema con mis amigos armeros que son de la misma liga. Pero voy a decir lo siguiente, yo estoy más de acuerdo con que se entregue la tenencia y el porte hiper restringido. Porque la tenencia significa que le estoy dando la facultad a Javier Segarra, a Juan Pérez, a Mario Velázquez, de que tengas un arma en tu domicilio para defender tu hogar, que es lo importante, ¿no es verdad? O tu negocio eventualmente, cosa que ya hoy en día escuchamos que también hay vacunas en ese sentido. Pero ya el porte de armas es un tema un poco más delicado, donde sí creo que debe haber una preparación. No es excusa que me digan que el delincuente está armado y que por eso tengo que estar armado. No, eso me pone a mí en riesgo también, porque pueden haber excesos que se provocan por emociones humanas que lógicamente terminan siendo incontrolables. Y lo que es más grave, que utilices el arma ante cualquier incidente, no necesariamente ante aquel que corresponde al de la defensa de tu vida, porque si vamos nuevamente al 33, es absolutamente claro en cuanto a las condiciones que se deben de poner. Yo revisando ahora el código me acordaba de la vieja redacción de este tipo, que decía necesidad racional. Antes decía necesidad racional del medio empleado. Ese es el término que lo tengo muy claro en mi cabeza. Pero ahora dice necesidad racional de la defensa. Está bien, al final del día es lo mismo. Cuando se hablaba de la necesidad racional del medio empleado, era que si tú me atacas con un cuchillo no te puedo atacar con un revólver, si me atacas con un revólver no puedo salir con un fusil. Ese tipo de cosas, ¿no? Que hay un equilibrio. Y ponían el ejemplo, de hecho, de lo que había ocurrido, me parece que era en Valencia, respecto del policía y la persona que estaba atacándolos con el cuchillo. Yo particularmente creo que el policía actuó mal desde el punto de vista jurídico, pero actuó bien frente a la inseguridad que sienten ellos a la hora de tener que defenderse de un Estado que no los defiende, porque aquí nos quedamos simplemente en literatura barata, pero debería haber pues un cuerpo de abogados contratados, debería haber un cuerpo de abogados voluntarios que frente a una circunstancia como esta salgan en defensa de ese policía. Porque entonces, ¿cómo le exijo al policía que salga a defenderme? ¿Qué? Porque es su obligación jurídica hacerlo. ¿Y qué hago si mañana dispara y lo meten preso? Eso sin ahondar en la grave crisis que existe, sino que es parte, está cubierta, ¿no? Hay algo que la cubre, pero habría que investigar, pues, qué es lo que pasa, mi querido Javier, con los policías a los que se dice, mire que voy a utilizar ese término, se dice que no les dan las balas suficientes, se dice que no les entrenan suficientemente. Entonces, ¿qué tenemos? A un civil que tiene cero preparación, y a un policía que tiene mediana preparación. Entonces, ahí es donde pueden ocurrir los excesos. Pero yo creo que, volviendo a lo que pasó el otro día,
que fue hace 2 días, creo que salió en Valencia, me parece que había ocurrido en Los Ríos. La Valencia. policía de todo actuado. No digo que lo mates, no digo digamos, no digo que dispares letalmente, pero deben haber disparado a las piernas, a los pies, algo que no comprometa la vida, pero que paralice a una persona que te pueda atacar. Y si el policía hubiera salido muerto, ¿qué hubiera ocurrido? Le ponían la banda, le hubieran puesto la bandera del Ecuador, le hubieran tocado los honores que corresponden, hubieran tocado un toque de silencio y el señor quedaba muerto y había una familia destrozada. Entonces el derecho humano tiene que ser, y eso es lo que yo reclamo permanentemente. Aquí nos llenamos la boca de hablar de los derechos humanos. ¿Dónde queda el derecho humano de la persona común y corriente como los que estamos aquí? ¿Dónde queda? Ese es el tema, mi querido Javier. Doctor Velázquez, de mi parte, muchas gracias. Ahí en el panel continúan con la entrevista. Gracias, Javier. Doctor Velázquez, Luisa Delgadillo le saluda. Buenos días. He escuchado Luisa, con atención esta primera parte de su intervención frente a las inquietudes que esgrimiera mi compañero y amigo Javier Segarra. Yo tengo dos. Lo primero que me pregunto, luego de que el presidente Lasso anunciara este decreto en el que pues da luz verde para la tenencia y el porte de armas, y me pregunto, de acuerdo a la legislación actual, si un policía en servicio activo tiene miedo de disparar en el cumplimiento de su deber porque teme ir preso, ¿qué garantías tenemos los ciudadanos que, como usted bien señalaba y precisaba, no tenemos pues una preparación en el porte y uso de armas, o nunca hemos tenido algunos acceso a un arma? ¿Qué garantías tenemos de que por defendernos, al igual que ellos, no quedemos solamente con el arma de adorno en la mano, al igual que muchos policías que temen hacer uso de la misma frente a la posibilidad de ir al tarro, de ir a prisión, de ir presos? Es decir, que nos quede solamente de adorno porque en la práctica no podamos igual usarla. A ver, Luisa, lo que usted dice es exactamente verdad y la respuesta, si la quiere concreta, ninguna. Es simplemente invocar a Dios para los que somos católicos y actuar dentro del marco de lo que corresponde frente a la defensa de la familia. Usted es madre, en el panel hay varios padres, yo creo que cualquiera en circunstancias normales, en acción de defensa, hace lo que debe hacer. Las consecuencias vienen después. O sea, yo no creo que uno tiene que paralizarse por este hecho. Yo no creo que nadie de nosotros va a salir a la calle armado para matar a nadie. Vamos a utilizar el arma si es que hubiese la necesidad. Y ojo, si hay la posibilidad. Esto no es tampoco de ser Rambo. Esto es simplemente saber que el arma tienes que utilizarla cuando estés en capacidad de hacerla, cuando tu vida realmente esté sometida a un riesgo terrible. Y si es que la puedes hacer, si es que la puedes utilizar. Yo particularmente anduve armado muchos años y le puedo hablar con conocimiento de causa. Nunca creo que cometí un exceso. ¿No es verdad? En consecuencia, creo que tuve la conciencia y la preparación. Pero por eso yo reclamo aquí, y lo digo a pesar de que mis amigos me vayan a caer a tute después, que yo creo que hay que ahondar en el permiso de tenencia, no de porte. No es que se quite el porte, claro, que el porte sea muy regulado y que la persona que salga armada realmente tenga una preparación. Yo creo que eso va a ser en beneficio de la comunidad. Ahora, lo que usted está comentando, sí, ahí hay un riesgo inminente. Es exactamente igual que si usted coge un avión, el avión también se puede caer, y porque se puede caer no va a dejarlo de tomar. Evidentemente el riesgo existe, eso que la gente lo tenga claro. Y el presidente ni nadie lo va a respaldar. Eso es cuento. Eso es cuento común y corriente. Pero nos corresponde. Yo creo que se han desbordado las circunstancias y lamentablemente el gobierno, bueno, no digamos el gobierno para que no se crea que estoy teniendo aquí un mensaje negativo contra el actual gobierno. Aquí ha ocurrido algo de que la inteligencia del país poco a poco fue perdiéndose, me refiero a la inteligencia policial, la inteligencia militar, o por lo menos no hemos tenido conocimiento de que ésta exista de manera franca en cuanto a la detención de los delitos. Aquí tenemos una gran actividad para el control de las drogas, lo cual es perfecto, es plausible. Pero ¿qué recibimos a cambio como país? Es decir, si a mí me dicen que mañana detener tal cantidad de drogas va a significarme que va a haber preparación, recursos, armas, no sé si existan, pero objetivamente la inteligencia del Ecuador creo que está muy limitada y lamentablemente se ha desbordado a tal nivel de delincuencia que nos está superando. Entonces, frente a eso, entiendo que el presidente, sensible ante todo este clamor, decidió dar este gran paso. Pero creo que es un paso que hay que tomarlo con mucho cuidado. Por eso es que proclamo la tesis de que debe haber más permiso de tenencia que de porte. Con lo cual, el señor licenciado Segarra era bueno, me dieron la posibilidad de tener un arma en mi casa para defenderme. Ok, hasta ahí.
pero ya una persona que salga a la calle por tanto el arma y que ante cualquier incidente saque el arma y dispare. Doctor Velázquez. Bien, esa parte me queda clara. Y tengo opción a una siguiente pregunta. Tomando en consideración las particularidades que en este momento está viviendo nuestro país, sumido en un alto clima de violencia y de escalada, de violencia y de criminalidad, y partiendo del hecho de que hay otros países como Estados Unidos, como México, como Finlandia, estaba revisando, Rusia, República Checa, entre otros, donde está vigente el porte y tenencia de armas. ¿Qué cree usted, como hombre conocedor del derecho, se podría copiar o tomar de esas legislaciones para poderlas acoplar y ajustar al reglamento o normativa que deberá implementarse aquí en el Ecuador a efectos de evitar excesos o de que mañana, Dios no permita, dentro de lo posible, se evite un tiroteo en una escuela, en un colegio, en un centro comercial, donde alguien que tenga el arma se declara loco y entra a disparar a todo el mundo? 3 respuestas a su pregunta, Luisa. La primera, le sugiero al panel que haga el llamado a personas amigos de la radio que estén en esta área penal y eventualmente constitucional para constituir un grupo que pueda estudiar lo que usted comenta y plantearlo como una opción formal, eventualmente a cualquier amigo del Congreso o al mismo presidente de la República, como una opción válida para poder agotar, digamos, este riesgo o disminuir el riesgo que existe. La segunda respuesta, creo que tenemos que ahondar en el tema de la tenencia sin quitar el porte. O sea, el que pase a ese siguiente estadio tiene que ser alguien que tenga una absoluta preparación, que haya sido debidamente preparado en el conocimiento del arma, se le hayan hecho pruebas psicológicas y solamente allí poder salir a portar. Por supuesto, todas las restricciones que existan desde el punto de vista que no haya tenido procesos judiciales previos, todo lo que corresponde a limitar, a que el grupo humano que lo tenga sea muy reducido. Cuando había el tema del porte de armas, entre los cuales yo tuve su oportunidad, permiso para portar armas, yo no creo que había un gran universo de quienes tenían permiso para portar. Mire que no hago de los que hayan tenido el arma, los que hayan tenido permiso formal. Entonces no creo que ese universo se va a ampliar. Va a haber sin duda alguna un desborde actual por las circunstancias, pero ahí es donde creo que tienen que haber los elementos para que cuando el licenciado Segarra dice que quiere tener el arma para portar, no señor, usted va a mover de tenencia. Entonces, ok, él se queda contento, tiene su permiso de tenencia y va a sentir satisfecha su necesidad de proteger su seguridad. Y la tercera cosa, creería yo, en alcance a la primera que sostuve, que deberíamos estudiar esos textos de otros países a través de los cuales podamos, insisto, emitir una opinión. Y ya dentro de nuestro pequeño mundo, dentro de este paisito que se llama Ecuador y que todos amamos, simple, hagamos lo que acabo de comentar con Javier, la posibilidad de que o una resolución a través de la cual la persona que esté detenida como consecuencia de la alegación de defensa propia no purgue cárcel y que solamente esto ocurra a través de una sentencia y que todas las etapas de este procedimiento solamente tengan medidas cautelares. De esa manera no va a haber la angustia familiar o personal y la gente va a tener un poco más de seguridad frente a la inseguridad que usted bien expone o riesgo de que mañana judicialmente lo puedan detener. Bolívar San Martín también tiene preguntas para usted, doctor. Gracias, Luisa. Gracias. Doctor, para aclarar el tema, porque en verdad hay muchas personas que exponen su opinión y está bien, pero a mí me quedó una duda. ¿Es cierto que al sacar el arma, solamente por el hecho de sacar un arma, se convierte en delito? ¿Sacar un arma se convierte en un delito? Sí. Bueno, no existe, primero para que exista delito tiene que estar tipificado. Y aquí no, que yo conozca, no existe un delito que sea sacar un arma, como tal, como descripción punitiva, tal así, como usted me le dice, no. Mañana hay que ver el contexto, por supuesto. Si saco un arma para repeler un ataque y disparo, ahí hay otra cosa, hay una circunstancia diferente porque ese disparo puede convertirse eventualmente en una tentativa o eventualmente en un asesinato o eventualmente en una lesión a una persona. Correcto. Ahora, lo otro es, si hay una serie de requisitos que cumplir para este porte y tenencia de armas o tenencia y porte de armas,
¿Por qué de pronto hay aquellas voces de preocupación? O de pronto porque, qué sé yo, podríamos adquirir un arma como se lo venía haciendo, es decir, no por la vía legal, sino por la otra, por la izquierda, como se utilice en la jerga popular. Digo, ¿radica ahí entonces esa preocupación? Bueno, la vía izquierda que usted dice, francamente, debe ocurrir o debe existir un mercado negro. Creo que hoy en día debe ser un mercado negro que está muy mermado porque lógicamente no hay armas. La gente que en su oportunidad las tuvo, creo yo que las vendieron o bueno, posiblemente las guardaron. Pero hoy en día para la persona que no tiene la capacidad de importar el arma va a resultar muy difícil. Y si el arma es por la izquierda, como usted dice, será la oportunidad de entender de dónde salió esa arma. Entonces, como parte del ejercicio de control, cuando una persona llegue con un arma, como usted dice, por la izquierda, van a poder controlar la trazabilidad de dónde salió esa arma. Ahora, si usted mañana me dice que esa arma la heredó de su abuelito, digo, bueno, efectivamente aquí ha habido un arma que la tuvo desde la época del abuelito. Pero si es un arma cuya serie o registro se vincula con una de reciente manufactura, ¿de dónde entró esa arma al Ecuador? Y eso podría generar otro tipo de investigaciones sobre el origen de la misma. Entonces, antes de darle paso a Eduardo o a Jaime, una final de mi parte. O sea, quiere decir entonces que finalmente serán las Fuerzas Armadas quien den el aval, en este caso el permiso, y por ende habrá mayor control. Eso es lo que debo entender o debemos entender. Bueno, el mercado negro o el mercado zurdo o el mercado de la izquierda, como usted lo mencionó, yo creo que es el mercado que nace en buena parte, aclaro, justamente esas armas ilegales que han entrado seguramente por la frontera y que han estado en manos del AMPA y que evidentemente no son armas que se encuentran registradas porque su ingreso se dio de esa manera y como no ha habido la emisión de permisos, tampoco se registraron. Ahora, habrá que buscar la persona que legalmente quiera tener esa arma. Ahora, esto también de que la compra por la izquierda, como usted me dice, si es una persona formal, no creo que va a incurrir en eso. Estamos refiriéndonos de una hipótesis que más bien es de una persona no formal o que actúa al margen de la ley. Pero esa arma tendrá que haber sido obtenida, insisto, con alguna trazabilidad que sea factible establecer. Si usted mañana me dice, puso el ejemplo de que esta arma es de su abuelito, pues yo debo de creer que esa arma es de su abuelito, pues por los años que tiene, y usted tendrá que hacer una declaración juramentada de que efectivamente esa arma, en el último instante que su abuelito vivía, le dijo, te la dejo a ti para que te defiendas. Entonces, tiene que haber algo, tiene que constituir algún documento jurídico, legal, que establezca el título de propiedad de la misma. ¿Ya? Mario, ¿cómo vas? Jaime Velázquez, tu primo. ¿Cómo vas? A ver, quisiera entrar más en el tema jurídico porque lo que topaba Javier en un momento dado, que en el artículo 33 se especifica justamente las causales, digamos, de cómo defenderse y todo lo demás. Pero realmente no está establecido, más allá que la Constitución nos señala, no está establecido en esa norma jurídica para aplicar por parte de los jueces, de que si un individuo entra a tu propiedad o tú estás justamente dentro de tu propiedad y eres amenazado, puedes repeler eso de ahí. Eso no está especificado por ningún lado, simplemente, o al menos en la normativa jurídica que aplican los jueces, porque la Constitución, si bien es cierto, la mayor y lo dice, pero no está en el COIP. Por lo tanto, te pregunto, ¿podríamos reformar esta ley para que justamente se pueda en un momento dado decir, ¿no verdad? Si que tú invades mi propiedad, tengo el derecho que me asiste por la Constitución a repelerlo, como sea? No importa si es que le das mal o no. A ver, varias cosas. Lo que tú estás sosteniendo sería una reforma a la Constitución como norma suprema. Eso no existe como tal. Lo que existe, lo que acabamos de decir, el artículo 33, sobre el cual hemos hecho un análisis, si cabe el término, y ahí yo me he permitido hacer notar que en la forma en la que está redactado el artículo, específicamente habla de cualquier derecho. Entonces, si me dice cualquier derecho, me remito a la Constitución, voy al artículo 66 y llego al numeral 22. Y en el numeral 22 me dice el derecho a la inviolabilidad del domicilio. O sea, tú violas mi domicilio, yo tengo derecho a defenderlo. ¿Cómo lo defiendo? De acuerdo al artículo 33. Que si tengo que utilizar un arma, un palo, un cuchillo, te lanzo un tanque de gas, eso no va a estar con esa descripción, pero es lo que yo puedo hacer. Yo tengo que repeler el ataque. Y ahí vamos a la descripción, digamos, del 33. Agresión actual e ilegítima.
y meterte a un domicilio. Necesidad racional de la defensa. Es evidente que tengo que defender mi hogar. Y tercero, falta de provocación suficiente. Yo estoy dormido, alguien fractura la ventana, se mete a mi casa, tengo capacidad de defenderme a como dé lugar. Ahora, no vamos a hacer una descripción tan exacta que si el señor viene con un cuchillo, entonces yo tengo que coger también un cuchillo de mesa o tengo que coger un palo. Tengo que defenderla. Ahora, recordemos que existe también el famoso exceso de la legítima defensa que también está establecido. Y el exceso de la legítima defensa está sancionado con el tercio de la mínima, solamente como un comentario. O sea, que no es que la ley no tiene sus elementos. Creo que puede mejorarse, de acuerdo. Y por eso sugería en la conversación que tuvimos con Javier, que ahondó mucho en el tema, que puede haber una ampliación a través de la cual se diga que desde el punto de vista formal, en el proceso, quien haya utilizado, quien alegue la legítima defensa, podrá no purgar cárcel, sino que se le establecerán medidas cautelares distintas a la cárcel. Ok, entonces ya tú te defiendes en el juicio con libertad. Eso creo yo que sería un gran avance. Lo que tú sugieres es que la Constitución diga que si una persona ingresa a tu domicilio y tú lo matas, estés excluido. Eso yo creo que va a ser un poco más complicado por el famoso tema de derechos humanos, y ahí vendrán pues una serie de personajes a tratar de decir que eso es un exceso. Pero como está, yo creo que tenemos algo para poder beneficiar de quien utilice este tipo de elemento. La circunstancia que puedas no purgar cárcel, creo que es una gran distensión. Creo que es una gran distensión. Mario, a ver, yo quiero poner los casos reales. Es decir, hoy en día casi las personas que han tenido este tipo de juicios han sido, la mayoría son policías o gente que ha estado pues justamente combatiendo la delincuencia y se aplican todos estos artículos, los derechos y todo demás. Pero lamentablemente los jueces en la mayoría de veces dan, digamos, o favorecen a la persona que salió herida. Por darte un ejemplo, el policía que disparó contra el delincuente que salió corriendo, no me acuerdo en qué parte, y pues obviamente él salió perjudicado. La pregunta es, ¿qué es lo que están haciendo mal? O sea, ¿o son malos los abogados o son malos los jueces? Porque están aplicando mal la ley o la Constitución. Yo creo que aquí hace falta un poco que el sistema judicial también esté sintonizado con las circunstancias, Jaime. Eso es lo primero. Y a ratos pienso que cuando esa gente, y no lo digo peyorativamente, por cierto, tengan un problema familiar, seguramente van a actuar con toda la liberalidad y sin atenerse by the book a lo que dice la norma. El ser humano es un conjunto de emociones y de circunstancias, y nadie puede decirte desde el punto de vista del desarrollo de la casuística en qué circunstancia está bien o en qué circunstancia está mal. Yo creo que siempre va a haber un espacio, pero lógicamente el juez, con su mejor conocimiento, va a tener que actuar. Pero creo también que hoy por hoy, como están las circunstancias, si los jueces se ponen con una estrictez absoluta, pues vas a tener una sociedad que está terminada desde el punto de vista civil, si desde el punto de vista policial no quieren actuar. Y recordemos, y no, que no es una arenga política, lo que ocurrió cuando a los militares inclusive, cosa que me pareció indignante, el sector indígena les quitó las armas y los golpeó. Eso no puede ser. Pues. O sea, tiene que haber un nivel de autoridad que la gente respete, que es lo que yo creo que lamentablemente se ha perdido. Pero yo, insisto, le hice el planteamiento como consecuencia de la conversación con Javier a Luisa. Hagan un llamado como radio, inviten a colaborar gratuitamente, aclaro, para poder desarrollar algo de lo que tú estás diciendo y propongámoselo al Congreso, propongámoselo al presidente, para de alguna manera tratar de crear una norma que satisfaga a todos en función de esta circunstancia actual, que es totalmente anormal. O sea, yo creo que esto no lo hemos vivido antes en el Ecuador, definitivamente. Y lo más penoso, insisto, es que el gobierno todavía no termine de sintonizar con esta circunstancia, o por lo menos no estemos al tanto de lo que está haciendo. Yo sí te digo que es algo lamentable, porque yo creo que quienes fueron a ejercer su voto y votaron por el presidente actual, lo hicieron bajo la convicción de que él iba a poder tomar todas estas decisiones que a ratos son un poco complicadas y duras, pero que había que tomarlas. Sin embargo, no las ha tomado o no se perciben, y bueno, ya para no entrar en el campo político, pues hay una serie de carencias que pudiendo resolverse, tampoco se resuelve. Entonces falta un poco de sintonía, falta mano dura, falta darle seguridad, que es la que tú reclamas, Jaime, al policía. El policía tiene que estar defendido y tiene que estar protegido, cueste lo que cueste,
porque ese policía está actuando por nosotros. Entonces, si ese policía lo deja descubierto, ¿qué es más fácil, policía? Darse la vuelta pues, y evitar el problema. O sea, no sé si viste tú el video del fulano que los amenazaba con un cuchillo y es más, uno de los policías dispara y le dispara al compañero. Hermano, ninguno disparaba. diga lo que diga quien sea, el policía debió haberlo disparado a los Así pies. No digo a la pierna, a los pies. Debió haberlo repelido. O sea, se ha perdido el respeto. ¿Me explico? Por eso es que cuando salen los militares, que es algo que todo el mundo clama, tú te sientes seguro. Hay un centro comercial por aquí, entiendo que en varios lo han hecho, donde tienes 4 militares que están en fila. Entonces tú dices, bueno, llego ya seguro, me siento tranquilo. ¿Qué dice Luis? Yo decía, perdón, con el perdón del invitado, pero vean ustedes lo que pasa ayer en Esmeralda. A 100 metros estaba el Comando Norte de Operaciones de la Armada. Y miren lo que ocurrió, así que yo creo que ya tampoco eso inspira mucho respeto que se diga, porque si a 100 metros estaba este Comando Norte de las Operaciones de la Armada y sin embargo llegaron estos 30 en lanchas a masacrar a Sansón y a los que no son, como que ahora esta delincuencia está tan avesada que ya no les importa nada. Yo creo que así lo vean a nuestro Señor Jesucristo ahí al pie, igual se van con todo, porque han perdido todo respeto a todo. Y a todo. Yo creo, perdóname un segundito, yo creo, Luisa, que sobre lo que usted dice, parte del problema es la desconfianza que ellos sienten de que no tienen un amparo. El amparo no es de palabra, el amparo es de obra. El momento que el policía Juan Pérez actúe y tenga un problema con la justicia y el gobierno en pleno se movilice y contrate pues 20 abogados si es necesario, entonces ya, y ojo, y cuando te enteres que hay un juez que quiere utilizar otros medios para hacer justicia y lo denuncies, en ese instante va a equilibrarse un poco la balanza. Aquí hay que aclarar quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Y una cosa que la vengo reclamando y que se le he dicho a Eduardo, que creo que va a ser el próximo en intervenir, 2 cosas como ciudadano que yo reclamo y lo vengo reclamando desde el inicio de este gobierno. Primero, ruta segura. Señores, no puede ser... Solamente una pregunta de un oyente antes de concluir, querido Mario. Dice lo siguiente. Pregunta el señor Zambrano, NN Zambrano, dice: buenos días, una pregunta al entrevistado. ¿Bajo qué parámetros piensan que las personas van a legalizar un arma? El problema no es la gente honesta, sino la delincuencia, Mario. En un minuto, contéstame. Pero te lo respondo facilísimo, mi querido Eduardo. Dije justamente en la entrevista con Luisa, me parece, o con Jaime, de que tienes que meter todos los elementos que eviten que el porte de armas sea para una persona que no tenga la preparación suficiente. Por eso proclamo aquí, aún en contra de mis amigos armeros, que la tenencia yo la daría con mayor liberalidad, igual guardando ciertas restricciones. El porte lo limitaría, porque no queremos tampoco una sociedad que salga desenfrenada y ante la falta de atención o ante la falta de cobertura de la policía, mañana salgas y esto se arme con un tiroteo de pueblo. No, eso tampoco. Pero si tú me dices, yo creo que aquí lo importante, repito, es poner o limitar. Ahora, un delincuente, para empezar, solamente para satisfacer la curiosidad del oyente Zambrano, una persona que tiene antecedentes penales, por obvias razones, no va a poder tener permiso nunca. No puede tener un arma. Es más, el día que se presente, mételo preso. O sea, eso es evidentemente. Aquí estamos hablando de una sociedad civil decente, de gente que quiere protegerse racionalmente. Ahora, va a haber mucha gente, mi querido Eduardo, que no le va a interesar tener el arma. Okay. Por eso te digo, el universo, yo te diría una cosa, que estadísticamente veas cuántas personas tenían armas registradas en el pasado versus lo que vaya a pasar adelante. Va a haber un desborde, claro que va a ocurrir, y es ahí donde tienes que frenar. Entonces, ya que lo hemos puesto tantas veces, perdóname Javier de ejemplo, cuando vaya Javier Segarra, señor, tenencia, porte no. Me explico, porque va a haber gente, no, que yo también quiero andar armado, no, tenencia. En su casa protéjase, que es ahí donde yo no puedo llegar, pero ya que salgas a la calle, que andes armado y que cometas un exceso, evidentemente eso no estoy a favor de eso. Mi querido Mario, muchas gracias. Gracias al doctor Mario Velázquez, querido amigo de la vida y compadre, hermano, penalista, un abogado en ejercicio, que entiende además mucho del tema, y siendo un hombre que siempre, igual que yo y que tú, Javier y Jaime, que anduvimos armados mucho tiempo, dice algo que es interesante: tenencia sí, porte regulado tal vez, pero porte indiscriminado no. Gracias, Mario. Exacto. Eso es. Muchas gracias, te mandamos un abrazo, que tengas buen día.
Jaime, abrimos espacio en las menciones publicitarias. Sí, señor. Descubre usted una nueva forma de vivir en The Hills, una comunidad colorida, verde,